Su Santidad el 42 Sakya Trichin Rana Vajra es el hijo mayor de Su Santidad Gongma Trichin el 41 Sakya Trichin, nacido en 1945, y de Su Eminencia Gyalgyung Tashi Laki, nacida en 1952. Nació en la India el 19 de noviembre de 1974. Entre excelsas virtudes y realizaciones, Su Santidad destaca por su humildad, erudición y generosidad. Es el primer miembro contemporáneo de la familia Kong en nacer en la India, con la capacidad de convertirse en sostenedor de la tradición Sakya Kong. Después de la diáspora familiar ocurrida a partir de 1959 tras la ocupación china en el Tíbet. El nacimiento de Su Santidad es una señal del triunfo de la refundación y supervivencia de esta antigua y prolífica tradición de enseñanzas provenientes desde el mismísimo Buda Sakyamuni en el siglo VI antes de Cristo, y que, mantenidas y enriquecidas en el Tíbet, han encontrado en la figura de Su Santidad Ratnabhajra un excelso maestro. Tras el brillo chispeante de la mirada de Su Santidad Ratnabhajra, una risueña y amena sonrisa se desprende con el júbilo alegre de lo sublime, signo inequívoco de la grandeza de un ser que vive solo para beneficiarnos. Su Santidad ha sido el primer Sakya Trichin en ser entronizado en la India. A través de su liderazgo y dedicación ha sido posible la formación de nuevos maestros monásticos y laicos, el cuidado de la sangha laica y monástica, así como la propagación de las preciosas enseñanzas. Su Santidad proviene de un linaje divino, el de los dioses de la luz clara. Por lo tanto, porta la gloria de un poderoso mérito consigo. Su erudición acrecienta el esplendor de las realizaciones transmitidas, de las enseñanzas y de su guía en el sostenimiento del Dharma. La suya implica una elevada tarea de continuidad en este ejercicio y revela ese signo mayor de la sabia y humilde entrega dispuesta al servicio en beneficio de todos los seres. Dungsek Ratnabhajra Rinpoche nació el 19 de noviembre de 1974 en el hospital de Kallang, en Dehradun, India. Al nacer, continuando con la tradición familiar, su padre le dibujó en la lengua la sílaba Di, la sílaba raíz de Manjusri, el Buda de la sabiduría. También lo bendijo y lavó con agua azafranada, según cuentan las escrituras. Precisamente por este estrecho vínculo forjado entre la tradición Sakya y el Buda de la sabiduría, se ha conocido a esta tradición como el linaje heredero de Manjusri o simplemente el linaje de Manjusri. A los pocos días de nacer, el niño fue llevado al Dolma Podrang, la principal residencia de la familia Sakya en Dehradun, cuyo nombre significa Palacio de Tara. Allí recibió de su padre, Su Santidad Gongma Trichin, el nombre sánscrito de Ratnabhajra. Ratna puede significar en castellano tanto regalo como tesoro o joya, y Vajra, diamante o rayo.
Ya desde su nacimiento, el nombre de su santidad se vincula al brillo fulgurante presente en la luminosidad de los seres sublimes. Su resplandor inspira a quien se acerca a este tipo de seres y cada vez más la claridad de la sabiduría trascendental de su presencia nos alumbra. El 23 de diciembre de 1974, a poco más de un mes de nacido, a su santidad se le presentó con honores y de manera tradicional ante la sociedad laica y monástica en el Sakya Center de Rangpur. Posteriormente, con apenas unos meses de vida, inició junto a sus padres una peregrinación hacia Lumbini, la sagrada ciudad donde nació el Buda Sakyamuni. Allí, su padre, en acuerdo con Chogye Trichen Rinpoche, el célebre preceptor del linaje Sarpa, una subescuela dentro de la tradición Sakya, le otorgó formalmente el nombre de Gawang Kunga Lodro Wanchuk Rinchen Yime Trinley. También en celebración de su nacimiento, Chogye Trichen Rinpoche compuso para su santidad una oración de larga vida como ofrenda de beneficio. La entronización tradicional de Rangapajra Rinpoche se dispuso para sus casi 5 meses de vida. Por lo tanto, el día 29 del segundo mes lunar en Budanath, Nepal, coincidiendo con el día del natalicio de Jamyang Lodter Wampo, un célebre maestro Sakya, se recitó por primera vez la oración de larga vida del futuro 42 Sakya Trising en el monasterio de Tarik Rinpoche, y se formalizó la ceremonia. También, de manera inesperada, se le ofreció como presente una biografía escrita en oro. La biografía remitía a Brahadara Gorchen Kunga Sangpo, uno de los famosos 6 ornamentos de Tíbet. Todos estos han sido signos auspiciosos ofrecidos en honor de las virtudes de su santidad. Al año siguiente, en 1975, su santidad Rangapajra recibiría de su padre los votos de refugio frente a una preciosa imagen de Buda. A partir de entonces, comenzó a acompañar a su familia en distintas giras alrededor del mundo, en especial a través de Asia, Europa y América del Norte. Durante su primera estancia en estos países, a partir de 1977, comenzó a hablar inglés. Al hacerlo, ha favorecido la transmisión del Dharma. El año 1979 marca el inicio de sus estudios formales. Este ciclo comenzó a través de una ceremonia auspiciosa. En aquella oportunidad, su padre le otorgó la bendición oral de Manchuria y comenzó a enseñarle los fundamentos de la lengua tibetana. Posteriormente, su santidad Rangapajra estudiaría gramática, redacción e historia, entre otras asignaturas. El 20 de diciembre de 1980, con apenas 6 años de edad, su santidad recibió por primera vez, también de su padre, las enseñanzas del Lamdre no común. Esta ceremonia se realizó en Purugula, India, y coincidió con el auspicioso día de aniversario del célebre Sakya Pandita, uno de los 5 maestros fundadores de la tradición Sakya.
Ya en 1981, con casi 7 años, Su Santidad Ragnabhadra aprobaría su primer examen oral ante una importante audiencia. En esa oportunidad, su exposición se centró sobre el Sutra de los 3 montones, el Sutra de la Confesión y el texto Noble Sutra que conmemora las 3 joyas, entre otros textos prolíficos. En 1986 realizó el primer retiro de su vida junto a su madre. El retiro fue sobre la divinidad de Ebhra. Este retiro es uno de los prerequisitos necesarios para poder otorgar las enseñanzas del Lamdre, una de las principales transmisiones de la tradición Sakya. Dentro de la tradición, un maestro debe ser experto en el estudio, la práctica y la realización de los rituales tradicionales. Así que, con este primer retiro, ya se preparaba a su santidad para el desempeño de su futuro cargo como sostenedor de la tradición y maestro. Al año siguiente, en 1987, comenzó a aprender melodías de distintos rituales junto a su padre, mientras que el arte de los instrumentos de percusión lo aprendió del venerable Nima Oser, siendo esta formación fundamental para acompañar la realización de los rituales clásicos. Ya en 1990 se incorporó formalmente en el Sakya College, un instituto de estudios universitarios. Allí tuvo como principal preceptor a Khenpo Sering, uno de los maestros Sakya de filosofía más apreciados de la tradición. Tras 8 años de estudio y rigurosas evaluaciones, recibió el título de Kachupa, un equivalente al grado de licenciado en filosofía. El título de Kachupa, o maestro de escrituras, solía adjudicarse durante los siglos XIV y XV a aquellos sostenedores del llamado linaje del Sutra. Incluía el dominio de la explicación de los 10 sistemas de textos difíciles. Estos son los 4 grandes difíciles de los ornamentos supremos que embellecen Jambudvipa, el tratado fundamental de la Vía Media, entrando en la Vía Media, 400 estrofas, continuo sublime, el tesoro del conocimiento superior y el glorioso Guyasamaja Tantra. Su Santidad Ragnabhadra ha recibido enseñanzas sagradas de diversos maestros, tanto de los sutras como de los mantras. Entre estos maestros excepcionales destaca su padre, Su Santidad Gongma Tritchen, el 41 Sakya Tritchen, Su Santidad el Dalai Lama, Chogye Tritchen Rinpoche, Ludin Khenchen Rinpoche, Desun Rinpoche y su hermano menor, Su Santidad el 43 Sakya Tritchen Gyana Bhadra. Todos aquellos maestros de quienes hemos recibido este tipo de enseñanzas Mahayana no comunes pueden ser considerados Budas. A modo de síntesis de esta sección, podemos decir que la formación de Su Santidad ha sido magnífica. A Su Santidad el 42 Sakya Tritchen Ragnabhadra se le considera un sabio en filosofía budista. Su educación fue realizada por los más grandes eruditos y los más venerables abades de la tradición Sakya, como Khenchen Apey Rinpoche, Khenpo Kunga Wanchon Rinpoche, Khenpo Gawang Leksei Kunga Rinpoche y Khenpo Lungri Senge Rinpoche.
Los años de formación de su santidad han consistido especialmente en profundizar el Abhidharma, los textos sobre Prajnaparamita, Pramana, Madhyamaka y Trisambhara Prakarana, o la clara diferenciación de los 3 códigos. El famoso texto de Sakya Pandita, entre otros estudios rigurosos. Su Santidad Rana Vajra fue entronizado el 9 de marzo del 2017 como el 42 Sakya Trichin, el sostenedor de la tradición Sakya. Apenas unos años antes, en el 2014, su padre había declarado que la administración de la tradición Sakya contaría con un sistema rotativo de 3 años de duración. Por ello, una vez asumido su mandato, su Santidad Rana Vajra mantuvo, debido a la pandemia, las responsabilidades del cargo hasta marzo del presente año. Esto implicó que, además de ser el portavoz oficial de la tradición y de ejercer tareas administrativas en ese periodo, impartiese las principales transmisiones y ciclos de enseñanzas como la colección de sadhanas, la colección de tantras y las enseñanzas Lamdre, entre otras. Todas estas actividades específicas a su rol de sostenedor de la tradición. A partir de marzo del 2022, el hermano menor de su santidad, Yana Vajra Rinpoche, fue designado como el nuevo sostenedor de la tradición Sakya, el 43 Sakya Trichin, continuando con la línea de sucesión administrativa. El 12